É uma honra dar início à programação trazendo ao palco uma voz de destaque em ecologia urbana e ativismo socioecológico. Fundadora e diretora da Fundación Cerros de Bogotá, premiada internacionalmente em paisagismo e construção sustentável e convidada para a próxima Bienal de Veneza. É com grande prazer que recebemos Diana Wiesner para a palestra Experiência em Bogotá. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes acá en Brasilia, mi primera vez de estar acá. Y quisiera pedirles un favor para iniciar y conectarse con ustedes mismos. Quiero que se paren en este momento, todos. Pónganse de pie, por favor. Y va a ser un ejercicio de conectarse consigo mismos. Entonces, voy a devolver acá perdón, un segundo. ¿Puedes devolver a la primera? A ver si la puedo devolver yo. Y cuando cuente 1, sostengan la respiración. No me hagan trampa. 2, 3, 4, 5. No hagan trampa. 6, 7, 8, 9, 10. Pueden volver a respirar. Ya les voy a explicar por qué. Pueden sentarse. Bueno, mil gracias. Mi nombre es Diana Wiesner y vengo a hablarles de un tema que para nosotros es vital en Colombia y en muchos de los países de Latinoamérica, y es entender las cuencas hídricas como espacios de paisaje ciudadano. Y vengo a hablarles básicamente de 4 puntos. Primero voy a tocar el tema de los paisajes del agua. Segundo, el agua tangible e intangible. Tercero, el concepto de patrimonio biocultural. Y por último, cerrar en el tema de sentido de civilidad. El agua es el poder vital de la tierra. Es el elemento vivo, es un ser vivo que hace que trascienda y construya civilidad, construya territorio, y es básicamente el que atraviesa todos los lugares y lo ha moldeado y ha generado estos paisajes. Si ustedes se ponen a pensar, me imagino de todas las personas que están acá, en sus propias ciudades, en sus propios territorios, cómo han tratado sus ríos. Y ahí entonces empezamos a pensar, voy a contarles de 5 lugares. Hoy pues estamos en Brasilia y desconozco tanto el contexto geográfico y ecológico del que contiene la ciudad, pero vale la pena pensar Brasilia, cómo ha manejado y cómo se ha relacionado con su sistema de agua. Y voy a hablar de otros que tengo un poco más de conocimiento, que es Bogotá, mi ciudad de nativa, Lima, que es una ciudad donde tuvimos que hacer un proyecto de restauración ecológica y estrategia a la biodiversidad, Santa Cruz de la Sierra y Magangué, una pequeña ciudad en Colombia. Si les vuelvo a hacer esta pregunta de cuál ha sido esa presencia del agua en cada uno de sus lugares, de los territorios donde cada uno de ustedes viene, nos podemos dar cuenta de esa historia de la ciudad y cómo como ciudadanos nos hemos enriquecido o empobrecido esa historia. ¿Acaso los ríos de sus ciudades están canalizados? ¿Cómo son los bordes de sus lagos y esos humedales? ¿Existen todavía? ¿Es evidente el agua y es presente en cada uno de esos lugares? Bogotá, mi ciudad. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y está asentada sobre un sistema de páramos, un ecosistema que sostiene la vida y que se habla de los páramos como un lugar en donde nace el agua y donde se regula el agua. Y Bogotá, si ustedes la googlean, se llama la Atenas suramericana. Ese es el símbolo y la imagen que representa. Pero ¿no debería ser la capital de los páramos?
o la capital de las altas cumbres andinas. Lo más paradójico de todo esto es que en el año pasado tuvimos restricciones de agua en Bogotá. Tuvimos que restringir nuestro consumo de agua a pesar de estar asentadas en el páramo, pues vecina al páramo más grande del mundo. Una paradoja absurda que refleja un poco nuestra relación de ciudadanos con el agua, de un altísimo consumo y de una falta desmesurada de conexión con la misma. Lima es llamada la capital de los reyes o una ciudad andina, gastronómica y cultural, que es mucho más humana esa relación y esa imagen que se tiene de Lima, pero los propios limeños no sé si sabrían que debería llamarse la capital del desierto costero. Están asentados en un ecosistema de desierto. Santa Cruz de la Sierra en Bolivia es llamada la ciudad de los anillos por la configuración urbana que tiene tan particular y distinta a muchas de las ciudades latinoamericanas. Deberíamos llamarla las llanuras del Gricotá o la capital del bosque chiquitano y del Piraí. Y Magangué, una pequeña ciudad en medio de la depresión momposina, básicamente 25 metros por debajo del nivel del mar, una ciudad de pescadores en donde la convivencia con la ciénaga es permanente, su paisaje, su arraigo con la pesca, no es llamada la ciudad de los ríos. Y Brasilia, donde estamos todos hoy, la llaman la ciudad utópica, la capital modernista de Brasil, pero podría llamarse el corazón del cerrado o la ciudad de la sabana tropical. ¿Eso lo refleja la ciudad? Por eso entonces vengo a hablarles del tema de la gestión del agua como algo mucho más complejo. El agua atraviesa los lugares, ha moldeado los territorios, pero también moldea las comunidades, las ciudades. La ciudad cada vez nos ha aislado de esa relación con el agua y en eso hemos convertido de alguna manera en la definición misma de la ciudad. Y aquí estamos reunidos todos los estudiosos del urbanismo, del concepto de la ciudad, de entender los problemas de la ciudad. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, la ciudad se ha visto como un objeto aislado. Los urbanistas y los arquitectos siempre, o las personas del común, hablan que la ciudad es la amenaza contra la naturaleza. Y por el otro lado, los ecologistas empiezan a hablar de la ecología sin la ciudad. Nosotros nos hemos puesto a ver los planos de las ciudades o de los mapas ambientales y están los ecosistemas y no aparecen las ciudades como ecosistemas. Y vemos los mapas de las ciudades y no aparecen los ecosistemas integrados. Solo hasta los últimos años hemos empezado a entender esa relación. Y hablamos entonces de la ciudad como un ecosistema, pero el último término que se ha hablado es la ciudad como un socioecosistema, que pues digamos empezamos a inventarnos una cantidad de términos absurdos, pero en realidad lo que tenemos que entender es que es un ecosistema en donde vivimos muchos, pero sobre todo no humanos también. Y hablar de la ecología de la ciudad. Ya los ecólogos tienen materias donde estudian que la ciudad es un elemento interesantísimo y el centro de atención en este momento para muchos de los ecólogos que siempre se iban a trabajar en las zonas rurales solamente. Y hemos en los últimos años en Colombia hablado del término biodiversidad, que es empezar a entender esa relación de ecología y ciudad y de ecología transformativa. Y si tratáramos de empezar a dar definiciones sobre la ciudad, hablaríamos de un hábitat urbano que reconoce la convivencia de múltiples poblaciones, pero poblaciones heterogéneas, como las que tenemos en el escenario de hoy, pero incluyendo también todos los vecinos que viven, que son la fauna, la flora, y que habitan de una manera importante. Y esto, pues obviamente esta ciudad no está concentrada en sí misma, está influenciada por una región, por un mundo exterior que tiene una cantidad de complejos intercambios. Por eso yo digo, Bogotá no tiene a sus cerros, sino los cerros tienen a Bogotá. Brasilia no contiene a su sabana y al río, sino
La sabana es la que sostiene a Brasilia. Si volteamos esa relación, empezamos a entender el urbanismo de una manera distinta. Y hemos empezado a acuñar definiciones como biodiversidades, ciudades biofílicas, biópolis. Todos estos términos empiezan a oírse en todos los congresos internacionales, pero la única intención final es realmente entender y tejer lo que es la ecología de la vida de la ciudad y empezar a diseñar en función de ella. La ciudad la vemos con esa proporción, ese punto amarillo, la franja gris, toda el área de extracción y de lo que tenemos proporcionalmente a la ciudad, y toda la zona de azul grande es la proporción de residuos que produce una ciudad. Entonces, en ese metabolismo que tiene la ciudad tan absurdo, empieza a haber un desequilibrio en su propio sostenimiento de lo que consume y produce, y eso obviamente también se ve reflejado en el tema del agua. Y el agua debería ser vibrante, presente, circular dentro de los lugares. Si es un lugar donde llueve mucho, deberían los ríos estar apareciendo, generando temas de biofiltros, cultivos regenerativos, cedros hidrológicas, jardines de lluvia, islas pioneras. Bien tuvimos la charla ayer súper clara de Kong Yan-yu hablándonos de todas las formas de hacer un elogio al agua permanente en la ciudad. Y el hecho de que la hayamos enterrado, canalizado y olvidado hace que los propios ciudadanos tampoco nos conectemos con ella. Y eso es, digamos, el punto de mi conferencia de hoy. Por eso quiero hablarles del agua intangible. Todos nosotros, incluso nuestra propia profesión como arquitectos, nos hace aferrar a lo tangible, a la infraestructura, a lo construido, pero y todo lo intangible, lo que significa la poesía, la expresión cultural, las afecciones humanas. Y por eso quiero traer esta frase de Jean Nouguet que habla de que el espacio es existencial y está conformado con una materialidad tangible, pero por supuesto teñida, bañada por elementos inmateriales e intangibles que convierten en ese lugar único. Y nos hemos olvidado un poco como arquitectos de todo lo que es lo intangible, de que mucho de lo que hablábamos ayer en las conferencias es de la poesía y el espíritu del lugar, pero hay muchas cosas que no sabemos cartografiar. Por ejemplo, la humedad, el sentido de la humedad, se cartografía, se mapea. En ciudades donde la humedad es muy alta hay mediciones, pero no se relaciona. Entonces podemos hablar para los ciudadanos como el significado de la humedad es el mismo para un bogotano que para un brasilero. El bogotano ahora, cuando llueve, siente que es mal tiempo, lo habla así, llover está haciendo un mal día y se cubre y se protege. El brasilero seguramente está buscando la sombra debajo de un árbol y para que ese sentido de humedad corporal empiece a disminuir. El sentido de humedad para los seres del agua como los de Mangangué, los pescadores de Mangangué que viven con el agua en el tobillo permanentemente, con esa humedad inclusiva, pero que además pescan, tienen su paisaje, dependen de ellos, son seres del agua. Pero algo pasó en esta modernidad que empezó a generar una desconexión, incluso para los pescadores de Mangangué. Y si vemos las pieles de un limeño y un bogotano, físicamente nos transformaría ese sentido de humedad. Veamos la diferencia entre un greco de Lima y un colibrí, dos habitantes de Bogotá, un habitante de Lima, y un habitante de Bogotá. Cómo es la piel del greco que se ha ido adaptando a la falta de humedad y de agua, y cómo es la piel de la fauna de un lugar de lluvia. ¿Acaso la piel o nosotros como personas nos transformaría la relación con el agua? Nosotros físicamente podemos tener algunos rasgos, un poco piel más seca, pero realmente esa piel que percibe el agua la debería ser la piel de la ciudad.
esa ciudad que recibe el agua, la retiene, la transforma y la convierte. Así como en la vegetación vemos la eficiencia, por ejemplo, de los cactus que no tienen hojas para ser eficientes con el manejo del agua y evitar la evapotranspiración. En el caso del musgo, en la ciudad, en la vegetación del agua bogotana, tiene que retener el agua, sostenerla y soltarla lentamente. Esa es una manera de gestionar y regular el agua. Y en esos paisajes del agua, comparando Lima con Bogotá, Lima, en ese ecosistema desierto, ha generado toda esa transformación de un patrimonio arqueológico que resalta su ecosistema desierto. Y Bogotá, de alguna manera, los bogotanos vemos esa neblina permanente dentro de las montañas y no somos conscientes de lo importante que es para nosotros. Los artistas reflejan y coinciden de cómo son las formas de la ciudad, tratan de sintetizar lo que es el concepto de la ciudad. En el caso de Lima se refleja la forma de las montañas y las lomas, y en el caso bogotano también hablan un poco de esa humedad y de esas cuencas hidrográficas. Pero el sentido de la humedad en el caso de Lima se transforma increíblemente cuando aparecen las garúas del Pacífico y de esas montañas de desierto se reverdecen en el momento de las garúas y aparece la flor de la Mancada. Es como una celebración de la transformación de esa estacionalidad de la vida. Y esa agua no cartografiada, que son la nubosidad, todo esto que empieza a transformar la montaña de una manera mágica, ha sido de alguna manera trabajada, pero no totalmente aprovechada por el urbanismo o el pensamiento urbano. Y el poder de una gota de agua, en el caso bogotano, que lentamente se discurre y se sostiene en la vegetación, hace que nos dé un ejemplo y una inspiración de cómo diseñar, y eso lo vimos en la charla de ayer. La gestión de la humedad en estos paisajes arrocetados de páramo es básicamente una gestión impresionante, y por eso les hice el ejercicio cuando empezamos la charla de retener la respiración. Imagínense que ustedes son 1000 pullas del páramo y tienen que gestionar su propia agua. Les dicen que si no retienen la respiración, van a perder el agua. Lo que hace la pulla de páramo es sostener la respiración durante un día para poder gestionar su propia agua. Entonces nosotros mismos, imagínense como seres humanos, si pudiéramos regular en la medida de nuestro metabolismo para regular, por ejemplo, el agua. Y eso lo deberíamos trasladar, obviamente, al pensamiento de la ciudad. Entonces, igualmente, como diseñadores y como arquitectos, ¿cómo estamos representando esa movilidad, esa transformación, esos intangibles del agua? Y vemos de alguna manera que el agua no es lineal. El agua es una cuenca, el agua se sostiene en todo un territorio que debe ser concebido de esa manera, y esa agua es móvil, es transformativa. Entonces vemos, como lo vimos ayer en la charla, las ciudades son cada vez más sensibles a los eventos relacionados con el agua, y en la medida que las soluciones vengan de entender cómo la naturaleza ha resuelto esos problemas de inundación, de escasez, de contaminación, el urbanismo cambiaría un sentido tradicional de resolverlos. Tenemos que transformar la forma de enseñar desde las universidades y desde el diseño mismo la tendencia inercial de resolver los problemas. Y por eso vengo a mi segundo punto, porque ya tenemos la respuesta ahí, y es ese concepto de patrimonio biocultural, que básicamente habla de que el patrimonio natural y cultural están totalmente ligados, son interdependientes, y debemos entender la experiencia de los indígenas, de las comunidades locales, porque ahí vamos a tener muchas de las respuestas. Y ayer nos lo mostró claramente Koyan Yu. Esta diapositiva yo ya la tenía desde antes de ver la charla de él,
y es que el concepto de ciudades esponja existe hace miles de millones de años, porque lo tenían, en el caso colombiano, nuestras comunidades cenúes. Este sistema de camellones cenúes es básicamente más bien 2.000 kilómetros de un sistema de aguas en una zona que está 25 metros por debajo del nivel del mar y que a través de todo este sistema de cultivo hace que el agua produzca y esté generando alimento para muchas regiones. Entonces, así como él se inspiró en unas comunidades de la China, lo existe en Perú, existió en los incas, existió en los cenúes, y nosotros por algún momento de la historia empezamos a desconocer esas soluciones que existen. Por eso, entonces vengo a decirles qué hacemos nosotros en nuestra práctica. Lo que hacemos es caminar con las comunidades. Cuando hicimos la estrategia de biodiversidad para Lima, nos fuimos a caminar las lomas con las comunidades vecinas, y en el caso de Bogotá siempre estamos permanentemente con nuestras comunidades de los cerros orientales, porque toda esa relación compleja que nosotros como urbanistas o paisajistas tratamos de entender y resolver técnicamente, muchas veces no son tan visibles y tan evidentes. Y el suelo, por ejemplo, que ocurren una cantidad de relaciones intrínsecas dentro del mismo, aparecen los microorganismos del suelo, todas las relaciones que hay, y desde la arquitectura vemos el suelo como lo que sostiene los edificios, o en el urbanismo vemos el suelo el que da más plata porque la normativa permite mayor desarrollo. Y ese absurdo en que cada vez ese desarrollo nos está encerrando aún más, nos hace perder la perspectiva de entender los espacios entre los edificios. Lima, por ejemplo, tenía unos espacios en los cuales sus ríos eran zonas agrícolas y que podían desarrollarse alrededor de ellos con mucha eficiencia, y tenían todo este mismo sistema según las altitudes, obviamente, no solamente en Lima, sino en otros lugares que lo producía la cultura inca. Y hoy vemos a Lima como una ciudad que está avanzando y avanzando en el desarrollo, que ha canalizado sus ríos, que su ecosistema su ecosistema costero es el menor estudiado y el que mayor potencial tiene. Y haciendo toda esta estrategia de biodiversidad nos dábamos cuenta, había una preocupación porque el desierto no tenía tanta biodiversidad, pero si ustedes lo ven aquí, una enorme biodiversidad en la ciudad de Lima. Pero lo más preocupante no era eso, no era entender y planear toda el área, digamos, en función de sus sistemas verdes, sino ver, por ejemplo, esos pequeños inventos que lo tienen desde Chile y lo tienen en Lima, que es el atrapanieblas, por ejemplo, y que atrapa la nubosidad y la convierte en agua. Eso no se ha vuelto una herramienta inspiradora para los edificios, para generar fachadas, para generar todo un sistema de manejo del agua sostenible. Es increíble que un invento tan sencillo que sigue funcionando en los lugares de Lima no haya sido aprovechado, o por lo menos hasta donde supimos nosotros en el estudio que hicimos, que se trasladara a los diseños arquitectónicos, y siguen apareciendo edificios vidriados de doble fachada según la moda mundial, y realmente no hemos articulado ese manejo. Lima, si bien tiene, en el planteamiento claramente se hizo esa relación del espacio público con el valor patrimonial, todo el sistema de los ríos, lo que normalmente hacemos en todos estos planes de desarrollo, y explicarle a las autoridades qué pasaba si no implementaban el plan de biodiversidad, lo que está pasando en todas las ciudades, olas de calor, dificultad de adaptación, desaparición de las especies, y planteábamos los escenarios, qué pasaría con Lima sin la estrategia de biodiversidad. Seguiríamos construyendo muros, canalizando ríos, desarticulando espacios, y qué pasaría con estrategia de biodiversidad, una mayor integración. Pero realmente el punto, y el que nosotros les quisimos saber a las autoridades, era: las lomas son en el ecosistema cada vez más estudiado,
pero realmente los conocedores de ellos son los habitantes. Y hay esa disyuntiva en que tenemos una presión informal sobre esas lomas, pero a la vez tenemos comunidades con un nivel de conocimiento enorme. Y lo que hacían las instituciones era desconocer y no tener mapeado todo este sistema. Ahora paso a contarles un poco sobre Santa Cruz de la Sierra. Y aquí van viendo cómo va cambiando el río, cómo el río ha sido un elemento móvil y transformador que incluso ha tenido inundaciones que han llegado a inundar la parte urbana en esta parte, y el río pues obviamente, a pesar de tener ese gran cordón ecológico que afortunadamente lo han sostenido, nos pidieron básicamente que hiciéramos un parque en esa zona que está marcada de rojo de 3 kilómetros lineales. Y pues nosotros, un grupo interdisciplinario entre colombianos, bolivianos y extranjeros algunos, decidimos pensar, consultar a las personas y ver qué pasaba en ese lugar. Entender obviamente que eso era una llanura de inundación, que debía tener un símbolo muy importante de la cultura del Pilaí, y obviamente un área de transición de perfil urbano entre la zona muy urbana y la zona espejo del río. Entonces lo que primero hicimos fue reunirnos con la gente. Nos reencontramos con los niños, con los indígenas, con los jóvenes, con la academia, con las mujeres, con los vecinos. Hicimos múltiples relaciones, travesías y reuniones. Y básicamente, sobre todo en los de los indígenas, nos empezaron a hablar de cómo este lugar debería tener un elemento simbólico, porque nosotros podíamos hacer una solución técnica, pero para ellos era muy importante qué iba a significar ese lugar. Y se llegó a, ellos mismos nos dijeron que había un elemento simbólico muy importante que era el viborón, la víbora, que vive y habita de manera anfibia, que transforma el río, pero que también es una deidad y que tenía una simbología muy importante. Se llama el Hichi. Y el Hichi para ellos reflejaba el espíritu del cruceño, del habitante de Santa Cruz. El Hichi cuida el cordón, cuida el río, es el dueño del agua, es una serpiente con cabeza de caballo, convive con la fauna, con los pájaros, el Hichi se traslada, se mueve. Entonces, teniendo nosotros un lugar tan lineal para diseñar, dijimos que el Hichi sea el símbolo, y básicamente lo que hicimos fue, dentro de esos mismos principios que nos contaba ayer Konyan Yu, de moldear la topografía en un elemento tan lineal, el dibujo de la serpiente aparecía entonces como el elemento articulador. Y ese elemento que sube topografía, excava, retiene el agua, empiezan a aparecer distintas actividades que buscaran integrar el agua de distintas maneras, visible, invisible, gestionada con distintas actividades recreativas. Y básicamente en los pequeños lugares en donde podía haber intervenciones, la piel del Hichi se convertía en elementos donde la topografía y el adoquín se movían. Entonces eso hacía, digamos, de alguna manera una transformación. Contra el perfil urbano, el agua, como bien lo hablamos ayer, se cosechaba a través de sistemas de drenaje sostenible, y con una arquitectura muy sencilla, con muy pequeñas intervenciones, buscábamos abrir los espacios del agua canalizada, obviamente transicional, con la escala que podía ser de ese lugar, y también que aparecieran aspectos como obras artísticas, como la Plaza del Cepeculón de un artista boliviano, y pequeños espacios de encuentro. Todo esto dentro de una sinfonía de planteamiento de arborización y revegetalización que se hizo con los indígenas. Todas las plantas que se escogieron tenían unas funciones y querían que fuera una vitrina de lo que ha sido sus tradiciones, sus relaciones con la vegetación. Y de eso, digamos, de alguna manera quiso contribuir haciendo que las voces de las personas se vieran reflejadas en el diseño.
Y paso entonces para hablarles de las comunidades del agua de Magangué. El año pasado tuvimos todo el año con ellos trabajando con los pescadores y básicamente lo que nos pedían siempre era: yo necesito comer, yo necesito del pescado que pesco y obviamente necesitamos espacios para los niños, pero no nos pueden quitar nuestra relación con el agua, con la ciénaga. Y básicamente lo que querían hacer allí era un gran dique hecho por ingenieros que controlara la inundación. Nosotros empezamos a hablar y trabajar con todos ellos, con los niños, con los pescadores, con cada una de las comunidades, con las mujeres, y veíamos un potencial increíble de la capacidad de transformación de las personas. Y hoy yo les iba a mostrar el plan maestro de este proyecto, pero no les quiero mostrar un proyecto más, les quiero mostrar también lo que pasa con el error o con la frustración, que seguramente a muchos de ustedes pasa. A los arquitectos paisajistas, por lo menos en mi caso, hemos hecho muchos proyectos, muchos se han ejecutado, pero la mayoría, cuando son planes, no se hacen. Y este fue uno de ellos más. Por eso quiero mostrarles una derrota, de alguna manera, porque podría mostrarles un plan increíble con todo lo que hicimos, inspirado en las bases que nos dio Koyunyu, y mostrar cómo se había hecho, pero realmente no se hizo, y de esos no se han hecho muchos. Y tristemente entonces lo que decidimos con las personas que estaban allá, con los pescadores, es decir, bueno, nos dieron un presupuesto realmente mínimo, ¿qué podemos hacer? Y lo que decidimos fue: hagamos con eso mínimo, restaurar las canoas y convertirlas en elementos que puedan convivir con esa necesidad de comercialización del pescado, de la señora que está con el niño vendiendo el pescado. También un poco la poesía de una canoa polinizadora con plantas que polinicen, y empezar a través de simplemente un mobiliario, empezar a transformar un lugar. Por eso les digo que de un gran plan gigantesco que se hizo, quedó reducido a una mínima expresión. Y las mujeres empezaron a tejer las bioislas, que también es un sistema inventado. La ciénaga está altamente contaminada por los residuos que se botan, y generamos todo un listado con ellos de las plantas macrófitas que podían ayudar a filtrar y limpiar el agua, y esos se empezaron a tejer y a poner en el lugar. No les alcancé a traer fotografías de eso porque está en proceso de ejecución. Por eso, una de las conclusiones, digamos, de esta primera parte es que hay que prestar con muchísima atención cómo la cultura se ha arraigado con la naturaleza y cómo se ha manejado esa relación entre comunidades y entorno a lo largo del tiempo, y buscar y rebuscar en todas esas historias, porque ahí van a estar muchas de las soluciones. Y por último, quisiera hablarles del sentido de la civilidad, que es, ya poniéndome la camiseta de la Fundación Cerros de Bogotá, nosotros hicimos un gran plan para los cerros, igual como el que les acabo de decir, y por falta de voluntad política no se vino ejecutando. Decidimos organizarnos como ciudadanos y transformar y ponernos al pie para saber qué se iban a hacer en los siguientes planes de gobierno. Llevamos 15 años en ese proceso y vengo a invitarlos a ustedes a esto. Los ciudadanos somos los pilares fundamentales para que la biodiversidad o el paisaje o el urbanismo sean una meta compartida por todos. Ustedes, aquí que hay miles de estudiantes y muchos profesionales comprometidos, deberían no solamente trabajar por su causa, sino que buscar en su pequeña región, en su lugar en donde están, trabajar por la ciudad, por un tema que les apasione, porque solamente, o por lo menos la fuerza ciudadana puede generar los cambios reales. Por eso nosotros, de la Fundación Cerros de Bogotá, nos llamamos florestáneos o habitantes de la floresta. Este concepto no me lo inventé yo, simplemente lo he escuchado y nos hemos asumido como tales. Hacemos parte de lo que hace el ecosistema de vida. Y hemos decidido involucrar la cuarta parte de la población a la que no se le piden las decisiones para los planes de gobierno, son a los niños. Entonces buscamos promover una imaginación tangible e intangible del agua.
Eso ha sido a lo que nos hemos dedicado en los últimos años y decidimos organizar a los niños en una red, son más de 100 colegios, Bogotá tiene 4 cuencas y los niños se han distribuido y organizado por las cuencas hídricas. Entonces vemos, y esa era la foto de la conferencia, cómo los niños que viven en la parte alta influyen en los niños que viven en la parte baja. Y hacemos miles de actividades, pues no miles, pero buscamos hacer en la medida que podemos, como es la voz de esta niña, por ejemplo, que nos habla de su paisaje y de su lugar, de cómo lo sueña. Hicimos todo un trabajo durante un año y le trasladamos esto a la alcaldesa de Bogotá para que lo incluyera en el plan de ordenamiento. Esto va lento, no es que sea una transformación completa, pero buscamos también que los niños sean pequeños científicos, que hagan ciencia ciudadana. Si yo les pregunto a ustedes hoy en qué cuenca viven, ¿podrían responderme? Yo creo que la mayoría no. Por lo menos yo hago esa pregunta en Bogotá y todos dicen, sí, claro, en la cuenca del río Bogotá, pero no es la cuenca del río Bogotá porque Bogotá tiene 4 cuencas. ¿En cuál cuenca? Ni siquiera no sabemos los nombres de las cuencas. ¿Y en cuál microcuenca? Tampoco lo sabemos porque la conexión con el agua se ha perdido y nosotros somos urbanistas, paisajistas y diseñadores. Debemos entender en dónde estamos localizados. Y estos niños que nos cuentan sus historias, los niños saben, viven a un nivel más abajo de la tierra, están más cercanos, tienen una empatía con los animales, tienen imaginación, hacen cosas mucho más divertidas que nosotros, que nos hemos transformado y nos hemos vuelto súper aburridos, y es esas voces que son fundamentales de escuchar también. Por eso, además que cuando hicimos la Fundación Cerros veíamos tantos intereses, los intereses económicos de los privados, los intereses de los que se quería quedar en los barrios, todos los intereses de los adultos. Y cuando hablábamos con los niños solo querían pasarla bien, encontrarse con unos y otros y transformar y soñar. Por eso decidimos generar esa red tan importante, irnos a cada uno de esos lugares en donde hay historias interesantes que contar y ver de lo que está haciendo la gente. Y durante un año más o menos largo, casi 2 años, estuvimos trabajando el tema de geografías emocionales. Es decir, romper un poco la tradición de la educación del colegio tradicional, y estuvimos con 2 colegios, el de San Cristóbal Sur y San Cristóbal Norte, y veíamos de alguna manera cómo, por ejemplo, el niño vinculaba su cuerpo, se llamaba corpografías del agua. Entonces su cuerpo con el agua, cómo se relacionaba el día a día con lo convencional del agua, cómo soñaba su territorio, cómo los niños que vivían en la cuenca alta afectaban a los niños de la cuenca baja, se visitaban, entendían para qué servía un humedal, y todo esto buscaba de alguna manera generar también una transformación en el currículum escolar. Lo que logramos fue generar un impacto en una pequeña comunidad educativa, los niños, los profesores y sus maestros y las familias que los rodeaban, y llegamos hasta llegar a la propuesta de cambio curricular en torno a la enseñanza en el territorio, con el paisaje, aprendiendo matemáticas, geología, hidrología, y eso transformaba de alguna manera y ampliaba su forma de pensamiento. Eso pues llevamos unos años haciéndolo sin apoyo del gobierno, ha sido algo voluntario que hacemos permanentemente, pero realmente sabemos que los niños tienen una fuerza enorme que no ha sido considerada dentro de las políticas públicas, pero que ya estamos haciéndolo de alguna manera en Bogotá. Y otra manera de generar también un pensamiento crítico en torno a la ecología urbana ha sido estos lugares, todos los viernes y algunos sábados, la montaña le habla a los ciudadanos. Hacemos charlas como la que estamos haciendo hoy, pero abierta a la gente, al común de la gente. Entonces yo, como tengo relaciones con muchos técnicos, invito a un geólogo que nos hable de la historia de la geología de Bogotá, o que haga un taller con respecto de dónde viene el agua,
y sea un tema que además a través del arte se canalice la forma de enseñar y de entender o de manifestarse. Y los jóvenes empiezan a verse involucrados, a verse en esa fuerza y en ese movimiento y entender cómo el paisaje hace parte de sus propias vidas, cómo encontrarse en la montaña conocen a otros, cómo la transformación de la forma tradicional de enseñar puede tener un sentido distinto. Y esto, también el arte que empieza a aparecer en las galerías, esos troncos de los árboles que estamos restaurando se convierten en una expresión, un juego, una forma artística, una forma de transformar un lugar. Por eso entonces nosotros nos llamamos como un laboratorio regenerativo y colaborativo. Hacemos co-creación de las iniciativas locales, mapeamos y monitoreamos las adaptaciones, buscamos el fomento de sinergias, buscamos realmente acuerdos. Creo que parte del centro de lo que tienen ustedes hoy, muchos como consejeros, es cómo llegar a un acuerdo, cómo dar en cada decisión el beneficio a la mayoría, no a nuestros propios intereses. Siempre nosotros venimos con nuestra propia agenda de qué voy a lograr para el lugar de donde vengo, porque tengo mi agenda de intereses. Pero ¿por qué no pensamos más bien cuál es el lugar común? ¿Cuál es lo que podría beneficiar a todos y que sea realmente una verdadera revolución? Para terminar, de alguna manera quisiera recobrar lo que nos dijo Koyan Yu ayer, que el agua hay que retenerla, hay que disminuir su velocidad y hay que abrazarla, embrace. Les voy a decir hoy en otras palabras que podríamos decir que retengamos la respiración para conectarnos con nosotros mismos y con nuestros lugares, que disminuyamos la velocidad en tomar decisiones apresuradas y buscar fórmulas para todos los problemas, sino más bien escuchemos profundamente el lugar y abracemos profundamente el sentido de lo intangible y de lo poético para que sea forma de inspiración en nuestros proyectos. Para cerrar entonces con los 3 puntos que nos trae esta reflexión de hoy, perdón que… Ay, sí. La esencia de las ciudades se revela cuando se entienden como una parte integral del ecosistema, ¿no? ¿Qué sostiene a la ciudad? Va más allá de la infraestructura física. Dejemos de aferrarnos a lo tangible. Las verdaderas soluciones de sostenibilidad existen en la naturaleza y también en los saberes de las personas, de los indígenas y las comunidades. Solo debemos observar e indagar en la historia. Y nosotros, como diseñadores o ciudadanos, somos pilares para que la ciudad, la esencia, la naturaleza y la humanidad se eleven como una meta común y sostenida para todos. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a abrazar ese sentido de civilidad y a contagiarse de una civilidad ecológica. Muchas gracias. Gracias.